Hoy nos sumergimos en una costumbre que seguro te resulta familiar, decir Jesús o salud. Después de un estornudo en España. Sí. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta tradición? Pues hoy, con la ayuda de este artículo de ACES.com, vamos a desentrañar su historia. Ajá. Que créeme, es más fascinante de lo que parece. Claro. Prepárate para un viaje a través del tiempo desde la antigua Grecia hasta la España moderna. Todo gracias a un simple estornudo. Lo que a simple vista parece un acto reflejo sin mayor importancia, en realidad nos abre una ventana a la historia de las creencias y la cultura en España. Es curioso cómo una costumbre tan arraigada a nuestro día a día tiene raíces que se remontan a miles de años atrás. Exacto, y este artículo lo explica de maravilla. Comenta cómo en la antigua Grecia la gente creía que al estornudar se abría una puerta para que los malos espíritus y las enfermedades entraran en el cuerpo. Imagínate el miedo que debían sentir. Claro, por eso para protegerse los griegos invocaban a sus dioses. Decían cosas como que Júpiter te conserve o Zeus te salve. Después de cada estornudo, era su manera de intentar ahuyentar a esos espíritus malignos. Increíble. Y pensar que lo que empezó como una superstición en la antigua Grecia acabó convirtiéndose en una tradición tan arraigada en España. El artículo también menciona que los romanos también tenían su propia versión, gritando salve después de un estornudo. Parece que esta preocupación por los estornudos era algo común en la antigüedad. Sin duda. Y esta creencia, aunque transformada, se mantuvo con la llegada del cristianismo. Ya no se trataba de dioses paganos, sino del diablo, quien, según se creía, podía aprovechar un estornudo para colarse en el cuerpo. Y ahí es donde entra España, ¿verdad? Con su fuerte tradición cristiana, la gente empezó a decir Jesús repetidamente tras un estornudo como una forma de protección divina. Exacto. Con el tiempo, la repetición se simplificó a una sola exclamación. Pero la esencia de la tradición, esa búsqueda de protección frente a lo desconocido, se mantuvo. Es fascinante cómo una costumbre tan simple puede reflejar cambios tan profundos en las creencias de una sociedad. Es cierto. Y el artículo también destaca que no todos en España dicen Jesús. El salud se ha popularizado como una alternativa secular, especialmente entre aquellos que no se identifican con la tradición cristiana. Es una muestra de cómo las costumbres evolucionan con el tiempo y se adaptan a la diversidad de la sociedad del salud. Mantiene ese deseo de bienestar, pero sin connotaciones religiosas. Y es que al final lo que importa es la intención, ¿no crees? Ese deseo genuino de que la persona que estornuda se encuentre bien. Sí. Y sí. Es verdad, al final se trata de un gesto de cortesía y buena voluntad. Y lo que me parece más interesante es que si nos paramos a pensarlo, este simple acto de decir Jesús o salud, después de un estornudo nos conecta con una historia de miles de años. Es como si sin darnos cuenta estuviéramos participando en un ritual ancestral. Exactamente. Y no solo nos conecta con el pasado, sino también con otras culturas. Porque si te fijas, la preocupación por el estornudo no es exclusiva de España. Muchas culturas a lo largo de la historia han desarrollado sus propias costumbres y supersticiones alrededor de este acto reflejo. Es verdad. Ahora que lo dices, recuerdo haber leído sobre una tradición japonesa que dice que si estornudas mientras hablas de alguien, es porque esa persona está hablando de ti. Es como una especie de telepatía estornudatoria. Qué curioso. En ese caso, el estornudo se interpreta como una señal de que existe una conexión invisible entre dos personas. Y como decíamos antes, cada cultura ha interpretado esta conexión a su manera. En algunas, el estornudo se asocia a la buena suerte, mientras que en otras se ve como un presagio negativo. Es fascinante cómo un acto tan simple como estornudar puede tener tantas interpretaciones diferentes. Me pregunto qué otras costumbres curiosas relacionadas con el estornudo existirán en el mundo. Seguro que muchísimas. Imagina la cantidad de historias y creencias que podríamos descubrir si investigáramos a fondo. Sería como abrir un mapa del mundo y encontrar en cada punto una nueva interpretación del estornudo. Un mapa que nos mostraría cómo la humanidad ha intentado a lo largo de la historia comprender y dar sentido a este acto tan cotidiano. Me encanta esa idea. Sería como un viaje a través de las culturas del mundo todo a partir de un simple estornudo. Y además nos ayudaría a entender mejor la diversidad de creencias que existe en nuestro planeta. Totalmente, porque al final estas pequeñas costumbres nos revelan mucho sobre cómo las diferentes sociedades ven el mundo, la salud, la enfermedad, la espiritualidad. Es como si cada estornudo fuera una pequeña ventana a la cultura de un pueblo. Es increíble cómo algo que hacemos de forma tan automática sin apenas pensarlo puede tener tanta profundidad. Y creo que esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué nos fascinan tanto estas pequeñas costumbres? ¿Qué es lo que nos atrae de ellas? Yo creo que en parte se debe a esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos por comprender el mundo que nos rodea. Y estas tradiciones, por muy pequeñas que parezcan, nos dan pistas sobre cómo nuestros antepasados interpretaban la realidad, sus miedos, sus creencias. Es como si al estudiarlas estuviéramos descifrando un código secreto que nos conecta con el pasado. Y no solo con el pasado, sino también con otras culturas. Porque al final estas costumbres nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma esencia humana.
Todos buscamos respuestas a las mismas preguntas, todos intentamos dar sentido a lo desconocido. Y en esa búsqueda cada cultura ha encontrado sus propias soluciones, sus propias formas de expresar lo inexpresable. Exacto, y creo que ahí radica la belleza de la diversidad cultural, en la posibilidad de descubrir un sinfín de maneras de ver el mundo, de interpretarlo, de vivirlo. Y en ese sentido, las costumbres, por pequeñas que sean, son un tesoro que debemos valorar y proteger. Totalmente de acuerdo. Y creo que después de este viaje, a través de la historia y la cultura del estornudo, podemos decir, hemos aprendido mucho más que simplemente porque se dice Jesús o a salud. Después de estornudar, hemos descubierto un mundo de creencias, de supersticiones, de rituales. Un mundo que nos invita a reflexionar sobre la riqueza de la cultura humana y la importancia de preservar nuestras tradiciones. Desde luego. Ha sido un viaje fascinante, y lo que me deja con la boca abierta es cómo algo tan simple como un estornudo puede revelar tanto sobre nosotros como seres humanos, sobre nuestras creencias, nuestros miedos, nuestra historia. Es increíble, ¿verdad? ¿Quién diría que un acto reflejo, algo que no podemos controlar, pudiera ser tan revelador? Y esto nos lleva a una reflexión importante. Sí. ¿Qué otras costumbres cotidianas esconden historias fascinantes que esperan ser descubiertas? Esa es una pregunta que da para mucho. Me imagino que cada gesto, cada tradición, por pequeña que sea, tiene una historia detrás, una razón de ser que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar en ello. Exacto. Damos por sentado muchas cosas que en realidad son un reflejo de nuestra cultura, nuestra identidad como pueblo. Y creo que es importante de vez en cuando hacer una pausa y preguntarnos por qué hacemos las cosas como las hacemos. ¿De dónde vienen nuestras costumbres? ¿Qué significado tienen para nosotros? Totalmente. Y creo que ese es precisamente el objetivo, invitar a nuestros oyentes a cuestionarse, a investigar, a descubrir esas historias ocultas que se esconden detrás de lo cotidiano. Porque al final el conocimiento es poder. Cuanto más sepamos sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra cultura, mejor nos entenderemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y no solo eso, sino que también podremos valorar y apreciar la riqueza de la diversidad cultural. Porque como hemos visto hoy, cada cultura tiene su propia manera de interpretar el mundo. Y eso es algo que debemos celebrar. Sin duda. Y con esa idea en mente, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pequeña tarea. La próxima vez que veas a alguien estornudar, no te limites a decir Jesús o salud. Pregúntate por qué lo dices, qué significado tiene para ti esa costumbre. Y si te animas, investiga un poco sobre las tradiciones de otras culturas. Te aseguro que te sorprenderás de la cantidad de historias fascinantes que hay por descubrir. ¿Te parece una idea fantástica? Y así, con esa invitación a la curiosidad y a la exploración, damos por concluido nuestro viaje de hoy a través de la historia y la cultura del estornudo. Esperamos que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima.